Dentro de los genes que son más interesantes y que se han estudiado y que evidencian una respuesta eh, por individuo, está el sistema oxidativo microsomal hepático. ¿Ya? Este sistema es compuesto por un grupo de proteínas. ¿Ya? Las proteínas se llaman las proteínas de tipo citocromo P450. Se llaman así porque absorben la longitud de la luz en el rango ultravioleta en 450 nanómetros, ¿ya? Y son oxigenasas que se encuentran adosadas al retículo, por eso es que se llama el sistema microsomal, porque cuando se separan las células, el retículo se fragmenta en microsomas, o sea, pequeñas vesículas, y por eso es que se las descubrió así, ¿ya? Eh, Tenemos hartos genes, cerca de 60 genes con, con varios grupos de isoenzimas diferentes. Eh, Estas son un grupo de enzimas de alta importancia en el hígado porque no solamente procesan fármacos, ¿ya? Porque recuerden que los fármacos es algo más o menos artificial, porque si bien se pueden sacar de la naturaleza, normalmente no es algo que un humano consuma de manera común, sino que son metabolitos que se procesan, que se han eh, utilizado de manera exógena, ¿ya? Eh, el sistema del citocromo P450 en términos generales ha sido desarrollado evolutivamente en los animales para degradar una serie de compuestos de la dieta y propios eh, que son que tienen cierta complejidad para poder eliminarlos en la orina principalmente, ¿ya? Químicos extraños, derivados del colesterol, otros tipos de lípidos, entre otras cosas. eh, Tienen una alta importancia porque eh, se encargan, solamente las proteínas de tipo citocromo se encargan o participan en la eliminación de más del 70% de los diferentes tipos de fármacos. ¿Ya? Entonces, 70% es una mayoría evidente, lo cual hace de que tengan una importancia mayor en este estudio. ¿Ya? Otras formas de eliminación tienen que ver con excreción renal y otros tipos de enzimas, pero se hace evidente de que los citocromos eh, participan en el metabolismo de una enorme cantidad de fármacos. ¿Ya? Vamos a dar como ejemplo algunos de estos para que vean diferencias. Por ejemplo, el citocromo 2D6, ¿ya? Es uno de los más polimórficos, ¿ya? Que se ha identificado, o sea, que es muy diferente entre un humano y otro. Hay bastantes alelos, ¿ya? Eh, y se han encontrado de que hay alelos que son funcionales, o sea, que tienen una alta actividad. Hay alelos que funcionan, o sea, enzimas que funcionan más o menos, y hay algunas enzimas que son poco funcionales. Entonces, como nosotros somos diploides, tenemos dos genes de cada tipo, tenemos diferentes combinaciones de alelos. ¿Ya? Entonces, eh, si una persona tiene dos alelos rápidos, va a ser un metabolizador muy rápido de una gran cantidad de compuestos, de fármacos. ¿Ya? Si tiene copias lentas, si tiene una rápida y una lenta, de ahí se generará diferencias. Aquí pueden ver de que dentro de los caucásicos, o sea, personas de piel bastante más o menos blanca, eh, una gran parte de los individuos están en el promedio. Y eso es como una curva normal, ya hay que considerar siempre eso. Recuerden que para todos los casos de población normalmente hay una campana de Gauss. La mayor parte está en el promedio, pero hay gente que se destaca hacia un lado o hacia el otro. Entonces, porcentajes que pueden llegar hasta el 10% son eh, o lentos o rápidos en el metabolismo. Ahora, si comparamos entre poblaciones, por lo menos encontré información de caucásicos, que serían europeos, ¿ya? En general, asiáticos y africanos, los porcentajes suelen ser diferentes. ¿Ya? Pueden ver de que los caucásicos, eh, el 70% más o menos, un poco más, tienen alelos funcionales
y algunos parcialmente funcionales. En cambio, en los asiáticos y africanos es menor, ¿ya? Y los parcialmente funcionales también tienen diferencias. Entonces, eh, eh, pero una cosa que también marca diferencias, por ejemplo, acá en los caucásicos, si el 71% tiene alelos funcionales, el 26% tiene no funcionales, ¿ya? Y solamente parcialmente funcionales 3. Entonces, las combinaciones que pueden conseguirse pueden ser más extremas, ¿ya? Eh, Eso hace de que en diferentes partes del mundo uno pueda tener diferencias en la respuesta. Aquí hay un mapita del porcentaje de metabolizadores que son rápidos para este citocromo, ¿ya? Solamente están considerando rápidos. Eh, Vean, en Europa hay zonas que llegan al 10%, zonas del Mediterráneo, zonas más al norte tienen menos porcentaje. En el Asia, pueden ver, hay un porcentaje de metabolizadores rápidos bajísimo, cercano al 1% o menos. En algunos sectores del Asia Menor, pueden ver acá, y África, África Oriental, metabolizadores rápidos hay cercanos, hay arriba del 20. En este lado hay menos. En Sudamérica no hay datos, ¿ya? Entonces, como puede notarse, eh, basando solo en esto, podemos encontrar de que el medicamento o la dosis promedio que uno pueda utilizar, no sé, en Europa, donde el rango va a estar, si sumamos toda Europa, será como cerca del 5%, eh, va a ser diferente al Asia, que tiene menos del 1% de personas metabolizadores rápidos, ¿ya? Entonces, estas diferencias nos marcan de que en realidad se debiera realizar estudios por grupo poblacional para ajustar la dosis al menos al promedio de la población que uno está, donde uno está aplicando el medicamento, ¿ya? Aquí hay varios otros citocromos para que vean. PS, el 12.9, el 19, el D2, con diferencias en los metabolitos, ¿ya? Y si se fijan, hay algunos que tienen rangos bastante variados entre poblaciones, ¿ya? Entonces, estos estudios, ¿ya? Estos sí son Brasil, por ejemplo, estos de acá, ¿ya? Eh, Muestran que claramente la aplicación o la dosificación de los medicamentos no necesariamente tiene que ser la correcta. Para que se hagan la idea de las diferencias, aquí hay un ejemplo en donde se muestra la dosis requerida de nortriptilina, que es un antidepresivo que se usa para tratamiento de depresión severa, ¿ya? Asociada a, asociada a suicidio, etcétera. Eh, para que se hagan idea de la dosis, ¿ya? Una persona que sea metabolizador ultra rápido, va a indicar de que esta persona, como lo procesa más rápido al compuesto, necesita una dosis más alta, entre 250 a 500. Un metabolizador pobre o que lo elimine mucho más lento, una dosis entre 20 y 50. O sea, estamos hablando de 10 veces la diferencia en la dosis, ¿ya? Entonces, imagínense lo que le puede pasar a una persona que es metabolizador ultra rápido y que le dan una dosis mucho menor. No le va a alcanzar para que todas las horas mantenga esa estabilidad depresiva. O al contrario, si a una persona que sea metabolizador lento le damos una dosis altísima, la vamos a intoxicar. ¿Ok? Entonces, estos datos son los que indican la utilidad que tiene el estudio del genoma en este sentido, ¿ya? Para poder determinar una dosis de diferencia, 10 veces es muchísimo, ¿ya? 10 veces de diferencia de dosis es altísimo. Incluso dentro de los mismos grupos de metabolizadores intermedios, podemos encontrar que la dosis puede variar incluso hasta el doble. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas se hacen interesantes y que se supone de que en el futuro, conforme los análisis y se hagan más precisos, se hagan más baratos también de realizar,
se podría ir aplicando a un mayor grupo poblacional, que es lo que se quiere en el futuro, que la medicina sea personalizada y que cada individuo pueda recibir, de acuerdo a su genoma, la dosis y el medicamento adecuado a su padecimiento. ¿Ya? Pero bueno, falta alto para el futuro parece, pero hay que soñar. Otro ejemplo de, de la importancia que tiene conocer esto es el hecho de que hay, hay, eh, hay enzimas que son afectadas por, por otros tipos de compuestos, de modo de que se tiene que tener cuidado en su aplicación, ¿ya? Por ejemplo, el citocromo P, el citocromo 3 a 4, ¿ya? Es uno que tiene alta importancia. Tiene poca variación en su actividad, pero es importante por el hecho de que este tiene una gran cantidad de moléculas que la activan, o sea, que la potencian o que la inhiben. Y la importancia que tiene es que la actividad del citocromo puede variar muchísimo, como pueden ver ahí, hasta 400 veces. ¿Ya? Como ejemplo vamos a marcar la warfarina. ¿Ok? La warfarina. La warfarina y el alcohol vamos a marcar acá. Eh, la warfarina es una molécula que se utiliza como anticoagulante, ¿ya? Para tratamientos de, obviamente, de trombosis o cosas similares. Eh, por ejemplo, se aplica cuando se hacen operaciones abiertas, porque a veces pueden quedar zonas de coágulo, etcétera. Y en general eso es un anticoagulante muy potente, ya que se saca de una planta del Amazonas que los nativos utilizan para pescar. ¿Ya? Una cosa fascinante, pero es otro tema. Eh, el punto es el siguiente: la warfarina es metabolizada por esta enzima, por el citocromo. Pero el alcohol es un inhibidor del citocromo, porque el alcohol es procesado por el citocromo. Entonces, si se consume a la vez warfarina y alcohol, vamos a tener de que la warfarina va a ser procesada con más lentitud. ¿Ok? Eh, hay otros elementos que pueden ser inductores, que pueden hacer de que se estimule el citocromo, con lo cual acelerarán la degradación de warfarina. ¿Ya? Entonces, si se consume, por ejemplo, alcohol, una cantidad alta con warfarina, la persona, como no va a ser degradado apropiadamente la warfarina, cuando tome la siguiente dosis todavía le va a quedar warfarina de la anterior y podría pasarse hacia el otro lado, hacia, eh, en vez eh, de formar coágulos, poder empezar a generar sangrías más frecuentes, ¿ya? O sangrado más frecuente. Entonces, cuando uno consume ciertos tipos de medicamentos, hay que revisar, y bueno, el médico debe conocer eso, si tienen interferencia con otros tipos de medicamentos también, ¿ya? O con algunos compuestos que puedan presentarse eh, eh, de uso más o menos común, ¿ya? Hay algunas hierbas, ¿ya? Que pueden servir como inductores, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el estrés crónico hace de que el citocromo sea inducido, porque cuando hay estrés genera mayor capacidad degradativa. Por lo tanto, la dosis tendría que ser más alta, ¿ya? Y así, si está consumiendo alguno de estos medicamentos, la dosis tiene que ser más baja. Y así tiene que regularse. ¿Ok? Entonces, cuando se recete algunos compuestos que tengan interacciones con otros, gracias a que participan ambos en el mismo enzima, hay que tener en cuenta estas cosas. ¿Ya? Y de hecho, normalmente lo que se va haciendo es, como les dije antes, el ensayo de prueba y error. Se le da una dosis, se ve cómo funciona, se va ajustando la dosis, se sube un poco, se baja un poco, etcétera, ¿ya? Pero aquí es importante porque, como pueden ver, algunas enzimas pueden cambiar su actividad muchísimo. Eh, otro citocromo de importancia, el 1A2, se caracteriza porque uno de sus principales inductores es tabaco,
¿ya? Es el tabaco. Eh, si alguien toma hierba de San Juan y warfarina, no, al contrario, eh, el inductor hace de que sea metabolizado más rápido, ¿ya? Entonces, al contrario, si toma hierba de San Juan y toma warfarina, va a ser degradada más rápido, por lo tanto, va a tener más propensión a formar coágulos otra vez, porque no va a estar funcionando todo el tiempo, ¿ya? Porque estos son los sustratos, estos se degradan por el citocromo, ¿ya? Los inhibidores van a hacer que funcione más lento, por lo tanto va a estar más tiempo el medicamento funcionando. Los inductores hacen que se degrade más rápido, por lo tanto lo degradan más rápido, desaparece más rápido el medicamento, ¿ya? Eh, en este caso pueden ver eh, la nicotina para este otro citocromo es uno de los importantes. Aquí pueden ver un montón de sustratos, por ejemplo el paracetamol, ¿ya? Que es uno para el dolor. Eh, entonces, si la persona, eh, bueno, el tema del dolor es complejo porque no hay un equipo para medir el dolor, ¿ya? Sino que uno se basa en lo que el paciente dice, si tiene más dolor, si tiene menos dolor, etcétera, ¿ok? Entonces, en general, normalmente se trata de restringir eso, pero si el paciente tiene dolor, hay que darle algo para el dolor. Ahora, si la persona, por ejemplo, era fumadora, eh, tiene todavía nicotina, se le da dosis de paracetamol, eh, no le funciona, se le aumenta la dosis, se le aumenta la dosis, pero la persona dejó de fumar, eh, eh, el, el- el- como era un inductor que eliminaba más rápido, a la hora de eliminar más lento, podría generarse una intoxicación, ¿ya? Entonces, son cosas que uno tiene que tener en consideración con respecto a este tipo de procesos, ¿ya? Eh, el metabolismo de los diferentes citocromos en el procesamiento de fármacos, como ya dije, es alto. Hay otras enzimas, además de los citocromos, para que no crean que son los únicos, ¿ya? Por ejemplo, las N-acetiltransferasa, las NAT, la glutatión, las metiltransferasas, etcétera. También hay elementos de diferencia. Aquí pueden ver, para que se hagan una idea de lo diferente que pueden ser las poblaciones. Fíjense son acetiladores en este caso, ya los NAT. Eh, Aquí pueden ver, en Sudamérica hay grupos donde son acetiladores más rápidos, gran parte de la población. Fíjense en Europa. En Europa la mayoría de la población acetiladores lentos, ¿ya? Entonces, si la dosis fue ajustada para una población europea, no sirve para el promedio sudamericano, ¿ya? O para el promedio asiático, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso se hace importante de que el estudio se realice en diferentes poblaciones. Solo que normalmente no es así. Otras cosas que modifican el metabolismo, esto ya lo he hablado antes. Ya hablamos de la edad, la diferencia en el metabolismo, ya, de acuerdo a la edad, patologías hepáticas. Como todo proceso metabólico, el centro es el hígado. Así que cualquier cosa que esté dañando o afectando el hígado va a influir en el metabolismo de cualquier fármaco que se recete, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener en consideración eso, cuál es el estado hepático para saber si se puede o no se puede, o la dosis en la cual se tiene que aplicar ciertos fármacos, ¿ya? Los factores genéticos ya los mencionamos en general. Las dietas, depende de qué clase de dieta uno acostumbre a tener. Depende incluso la cantidad de agua, del estado de hidratación que uno presenta, ¿ya? Etcétera. Eh, otros tipos aparte de todas las enzimas que tienen que ver con el citocromo, las oxidasas y todas las que he mencionado, Profe, eh, dime, en la diapositiva anterior decía que este hábito de fumar también afectaba al metabolismo. Entonces, ¿otras adicciones también van a afectar a esto mismo? Por ejemplo, claro, una persona alcohólica. por supuesto, porque cualquier cosa que nosotros incorporemos a nuestro cuerpo tiene que ser procesada o metabolizada. Entonces, eh, podría, po-
por ejemplo, podrá ser de que no para todos los medicamentos, pero si el medicamento que uno está consumiendo se procesa por una enzima que está siendo afectada por algo que le hemos puesto al sistema, sea alcohol, sea algún compuesto del tabaco, sea algún otro tipo de droga, sea otro medicamento, sea algo que venga en la dieta, como sea, obviamente que va a cambiar la forma en que se metaboliza, ¿ya? Así que cualquier cosa que uno incorpore al sistema puede afectar un medicamento. O sea, siempre y cuando se correlacionen en la ruta, ¿ya? Porque si, si el medicamento usa una ruta de degradación que no es afectada, otro tipo de enzima, ahí no se generaría. Por eso es que, por eso es que también los medicamentos suelen tener eh, contraindicaciones de uso en caso de ciertas cosas, en caso de embarazo, en caso de, por ejemplo, no usar en niños o no usar en combinado con tales medicamentos, etcétera, ¿ya? Claro, como también indica, no consumir con otros tipos de alimentos, porque se interfieren con la absorción o interfieren con el movimiento, o sea, a través de las mucosas, etcétera, ¿ya? Y hablando de transporte de medicamentos, también las proteínas transportadoras son importantes. También se han estudiado varias formas en las cuales se movilizan los fármacos. Recuerden de que muchos fármacos tienen naturaleza lipídica, entonces no son fáciles de movilizar en la sangre, ¿ya? Eh, los medicamentos que son bastante solubles, que son bastante hidrofílicos, polares, casi no tienen problemas, ¿ya? Pero muchos de los fármacos tienen alguna porción lipídica que las hace más difícil de movilizar. Entonces, se mueven en la sangre asociados a proteínas o asociados a células, ¿ya? Y ahí depende de las propiedades que tenga el fármaco, de las propiedades físico-químicas, de adherencia, de tamaño, de interacción con otro tipo de moléculas, de la capacidad del flujo sanguíneo también. Una persona, eh, un joven, tiene un flujo sanguíneo diferente al de un adulto o un anciano, ¿ya? La presión arterial, la presión sanguínea, los factores que están presentes, son diferentes. La cantidad de grasas que se mueven en los tejidos, todo eso afecta el transporte del fármaco, ¿ya? La presencia de barreras también. Algunos medicamentos atraviesan las barreras hematoencefálica y placentaria. Por eso es que hay medicamentos que no pueden tomar las mujeres embarazadas. Hay algunos medicamentos que no atraviesan las barreras y eso sí los pueden consumir. Entonces ahí también hay toda una serie de dramas, ¿ya? Las principales formas en las cuales se transportan los compuestos, los fármacos lipofílicos, son asociados a proteínas, asociados a albúmina, por ejemplo. eh, Recuerden que hay albúmina en la sangre, ¿ya? A glicoproteínas, a lipoproteínas, ¿ya? A globulinas. Entonces, eh, como muchos de estos les cuesta moverse, aprovechan que se los lleve otra cosa que es más soluble, ¿ya? Ahí pueden ver algunos ejemplos, ¿ya? La warfarina misma es asociada a albúmina, diazepam, algunos opiáceos, ciclosporina, esteroides, se asocian a diferentes tipos de proteínas en la sangre. Entonces, obviamente que los niveles de estas proteínas en la sangre de un individuo también afectarán, ¿ya? Hay personas que tienen más albúmina o menos albúmina, que tienen más lipoproteínas de un tipo o de otro tipo, etcétera, o globulinas mismas. Entonces, la cantidad de proteínas presentes en la sangre también influye en la movilización de los fármacos, ¿ya? Eh, Aquí hay algunos ejemplos de cosas que influyen en la unión a proteínas plasmáticas. La edad, ¿ya? Ahí también vamos a tener diferencias en la cantidad de proteínas y en la afinidad del fármaco por proteína dependiendo de la edad. No necesariamente hay variaciones que son menores en cuanto a las características de las proteínas de un niño, de un adulto, ¿ya? Entonces, eh, eso hace de que ciertos medicamentos sean transportados con más facilidad en un niño que en un adulto.
y para otros medicamentos es al revés. Es más fácil que sean movilizados en un adulto que en un niño. Por eso es que hay cosas que no se les pueden dar a los niños, porque tenemos metabolismos diferentes, incluso en el transporte, ¿ya? Bueno, la cantidad de, en la gestación, bueno, patológicamente también, ¿ya? Si es que hay algún problema, una persona que tenga un problema renal también va a tener diferencias en el transporte, porque la cantidad de proteínas en la sangre va a ser menor, porque está perdiendo proteínas por el riñón. Entonces, también hay que tener la consideración si hay un problema renal en el ajuste de la dosis. ¿Ya? Todas esas cosas tienen que hacerse. Eh, los receptores. Eh, obviamente que los receptores juegan un papel importante, porque el receptor viene a ser la molécula, la proteína pues, que puede estar en la membrana de una célula, que es la que detecta el fármaco. Y los receptores pueden ser ligeramente diferentes, polimórficos también. Entonces, eso puede condicionar respuestas eh, más rápidas o respuestas más lentas del individuo, ¿ya? Entonces, también esto es una de las cosas que hace de que algunas personas mejoren más rápido con el medicamento y otras no, ¿ok? Eh, receptores de vitaminas, la TMDS, receptor adrenérgico, entre otros, ¿ya? Eh, Hay además algunas cosas que son proteínas que no participan directamente con el, con el metabolito, ni con la farmacocinética, ni con la farmacodinámica, pero que, pero que indirectamente hacen cambios en el fármaco, ¿ya? Eh, ya sea por asociación, haciendo de que sea más lento el proceso de movilización, eh, o ya sea por pequeños cambios de adición de grupos o cosas, pero en realidad no están en la ruta general de procesamiento del fármaco, pero a veces pueden generar interferencias, ¿ya? Eh, un ejemplo que aquí se marca es el hecho de que el tomar anticonceptivos, bueno, no todos los anticonceptivos, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de anticonceptivos, pero hay algunos grupos de anticonceptivos que, que pueden predisponer a la formación de trombos también, ¿ya? Entonces, hay personas que pueden ser más sensibles a este tipo de anticonceptivos y por lo tanto inducir la formación de trombos. Entonces, podría ser que necesiten cambiar de anticonceptivo o utilizar otros métodos diferentes al uso de anticonceptivos por esas interferencias que ocurren que, que no son directas, pero se ha encontrado que ocurren. Proteínas que no deberían tener el efecto, pero que tienen. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas que se ha trabajado, que se ha investigado harto, es los marcadores, sobre todo para la parte de tumores, ¿ya? Eh, el tema de oncología se han hecho hartos estudios porque uno de los problemas grandes que se tiene en el tratamiento del cáncer es cómo se diferencia una célula cancerígena de una célula normal. O sea, visualmente no es difícil porque tienen marcadores fisiológicos, citológicos, etcétera. Pero para un medicamento, para una droga, un fármaco que vaya y se pegue y tenga un efecto en la célula tumoral, pero no en una célula normal, ¿ya? Y es difícil porque producen las mismas proteínas, producen, etcétera. Entonces, hay algunas cosas que marcan receptores o que marcan proteínas que están en mayor concentración en células tumorales que en células normales. Y también eso puede ser eh, un elemento importante, ¿ya? Porque recuerden, matar células es fácil. El problema en el cáncer es cómo matar las células cancerígenas y dejar las células sanas sin daños. Y eso es lo que se trata de buscar, ¿ya? Ahora, todo esto que les he estado explicando, que les he estado contando, eh, es complejo de realizar, ¿ya? Piensen de que si quisiésemos aplicar la farmacogenética en términos globales,
para cada uno de las personas, para cada uno de los individuos que tienen una enfermedad, se debería realizar un perfil genético y en base a ese perfil genético determinar qué medicamentos son eficientes para esa persona, qué enzimas, si sus enzimas son rápidas, si son lentas, etcétera, etcétera. Cosa que para muchos casos ya se puede hacer, pero implica un costo importante, ¿ya? Un costo de secuenciación, un costo de análisis del genoma, etcétera, etcétera, que se hace desde el punto de vista económico, sobre todo, difícil de poder costear, ya, en términos de toda la población. Entonces, eh, poder censar cada una de las enzimas metabólicas que hacen fármacos es algo que es el objetivo de la farmacogenética, pero tal vez más a futuro, ¿ya? Ahora, eh, la, la, la farmacogenética lo que quiere en términos generales es disminuir los riesgos fatales por el uso de un fármaco, ¿ya? Eh, las reacciones graves son de entre una en 1000 a una en cada 10.000 personas presenta una reacción que es grave, ¿ya? Una reacción grave por el hecho de que se desconoce a la persona su genómica cuando se le hace un tratamiento, ¿ya? Eh, no es un número que sea bajo. Que una persona de cada 1000 corra riesgo de morirse por usar un medicamento, o de cada 10.000, es un valor relativamente alto, ¿ya? Hay cosas que son riesgos más altos, como pueden ver ahí abajo, pero no porque uno consuma algo que pretende curarlo, ¿ya? Entonces, la idea de la farmacogenética es hacer que ese riesgo sea menor, hacer que, conociendo la genética de cada individuo, poder determinar y decir, ya, para esta persona todos estos medicamentos están prohibidos, porque para todos estos tiene riesgos mayores, y usar otros. Y de esta forma se podría disminuir las reacciones adversas a los fármacos, ¿ya? Ya existen a la fecha una enorme cantidad de genes que se pueden analizar y que tienen que ver con diferentes tipos de reacciones, ¿ya? Eh, y la verdad es que para el momento actual, como les dije, ya existe genotipado de polimorfismos asociados a respuestas a fármacos. Como les dije, en algunos lugares ya se realiza. Tiene un costo, ya tiene un costo. Esto, al igual que se analiza, por ejemplo, en la probabilidad de que una persona tenga cáncer, otras cosas, se hace con chips y se analizan cientos de genes a la vez, de modo de que se puede realizar. El costo todavía no es eh, abordable para toda la población, ¿ya? Pero ya se pueden hacer este tipo de análisis, de modo de que de una población se pueden separar grupos y decir, ya, a este grupo de personas no se le puede dar este medicamento, pero sí a este otro, a este tipo sí, etcétera. Y esa es la idea general. La idea general es que se pueda determinar cuál es la dosis, cuál es el fármaco correcto, ¿ya? ¿Cuál es el fármaco correcto? Eh, y luego la dosis correcta de ese fármaco para cada persona individualizada, ¿ya? Eso es lo que uno pretende cambiar. El sistema actual en el cual si la persona no tiene cambios con una dosificación, lo que se hace es cambiar la dosis o usar otro tipo de medicamento, sino que utilizando el perfil farmacogenético, poder de manera inmediata aplicar una posología, una farmacología que sea adecuada, ¿ya? Los beneficios son bastantes. Predice la respuesta terapéutica, es decir, uno puede decir, ya, si a ti te doy tal medicamento no te va a servir. Con la genética simplemente, no hace falta probarlo, ¿ya? No hace falta probarlo y experimentar y esperar semanas, etcétera. Sino que con la genética uno puede determinar
si un fármaco no va a funcionar sobre la persona o sí podría funcionar por lo menos, ¿ya? Prevenir efectos adversos y de cierta medida racionalizar la terapia, no que sea al tanteo, ¿ya? Económicamente, podría disminuir el gasto farmacéutico, no desperdiciar esfuerzos dando fármacos que no van a ser útiles Hay personas que se la pasan meses tomando ciertos medicamentos que a fin de cuentas no les son útiles, ¿ya? Y que no les significan ninguna mejora. Entonces, también económicamente, para el individuo, para la economía global, significan diferencias, ¿ya? Eh, las dificultades es que validar los marcadores, como pueden entender, es algo largo y complejo. Hay que analizar individuos por separado y también poblaciones completas para demostrar de que un polimorfismo sí tiene sentido o no tiene sentido, si la diferencia marca algo o no, ¿ya? Eh, pero de cualquier forma, la genotipificación es relevante, ¿ya? Es importante para tomar decisiones, es importante porque aporta información en la toma de decisiones de tratamiento de un individuo, ¿ya? Eh, las dificultades es que implica el hecho de que se necesitarían mayor cantidad de medicamentos alternativos. Por ejemplo, si hablamos no sé, por ejemplo, tratamiento contra el dolor, hay como 4 o 5 fármacos. Esos son los que se usan. Podría ser que hay personas que no les sirven ninguno de esos 4 fármacos y habría que inventarse nuevos fármacos. Eso tiene un costo. Desarrollar un fármaco alternativo que le sirva a ese grupo de personas es diferente. Desarrollar y estudiar las vías metabólicas alternativas implica un estudio que no siempre están dispuestos a realizar eh, las grandes farmacéuticas, ¿ya? Porque le implica un costo cuando ya están produciendo algo que le sirve a la mayoría. ¿Ok? Entonces, y aparte de todo eso, tiene el problema que, que aparte de toda la genética, está el ambiente. Y la alimentación, la edad, la dieta, el frío, el clima, montones de cosas también afectan cómo se procesan los fármacos. Entonces, hay que incluir todo eso para tener una mayor asertividad en el tratamiento, ¿ya? Ese es el futuro que esperamos se tenga, en donde utilizando el genoma individual se pueda tratar una dolencia de manera mucho más adecuada, ¿ya? Bien,